Agricultores Federados Argentinos. Un mundo hecho entre todos, todos los días. Municipalidad de Marcos Juárez. Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. Escribanía Riva. Hoy, a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Porque Nasuti vende. Municipalidad de Marcos Juárez. El programa anterior era para recordarles simplemente que les habíamos anticipado que íbamos a tener un programa especial y realmente lo van a disfrutar. Hola Marcos Juárez, buenas noches región, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta audiovisual que en su segunda temporada sigue contando la historia de Marcos Juárez a través de sus personalidades. Y la historia cuenta que el 19 de octubre de 1987 llegaba a Marcos Juárez para iniciar su camino Televisora Regional Unimar. Es el primer y único, a pesar de que han pasado 37 años, primer y único canal con alcance regional en todo el sudeste cordobés. Y a diario le ofrecemos una programación muy variada y el programa que está desde la primera hora es el informativo, Acontecer. Y en ese informativo llegaba una muy jovencita, recién egresada de licenciatura de Ciencias de la Comunicación y además licenciada en Letras, por eso me tenía cortito cuando me mandaba alguna palabra de más. Por eso viene hoy a contarnos su historia y a jugar al pool. Sonia Lingua, bienvenida, qué placer. A contar la historia puede ser, a jugar al pool, no sé. Bueno, vamos a ver, un tiro. Hola, ¿qué tal? Un placer. Un placer volver a esta casa siempre. Siempre es un placer. Siempre, y ya te estoy convenciendo a ver si hacemos algún programa, ahora que tenés tiempo. Estábamos hablando, estoy en una etapa de la vida de impas y sí, puede ser, todo puede ser. Sí, señora. ¿Cómo fueron aquellos comienzos y qué te llevó a presentarte en el canal? Bueno, el saludo primero a todos los televidentes, que sé que son muchos porque es un programa que se mira muchísimo. Bueno, la verdad que la televisión siempre había sido un formato que me había atrapado. Cuando uno estudia en la facultad, va pasando por los distintos formatos, ¿no es cierto?, de medios de comunicación. Y la tele a mí me atrapaba. Pero bueno, obviamente uno hace escrito, hace radio, incursiona mínimamente en la facultad, vemos algo del lenguaje cinematográfico, pero la tele me seguía atrapando. Y bueno, yo, como sabés, soy oriunda de Zaira. Si bien nací en Marcos Juárez, me crié en Zaira hasta que me fui a estudiar a Córdoba y tenía mis familiares acá en Marcos Juárez. Y bueno, en esas venidas e idas que uno hacía de Córdoba a Marcos Juárez, Zaira, me entero de que se estaba por abrir un canal. Se estaba por abrir un canal regional. Y bueno, a raíz de eso habían empezado los llamados, ¿no es cierto?, para la búsqueda de personal. Y yo dije, bueno, esta es la mía. Y así fue. Nos presentamos. En ese momento la televisora estaba en calle Belgrano. Exactamente. Vos recordarás que su inauguración fue allí. Comenzamos a trabajar unos cuantos meses antes, unos meses donde un año muy movido políticamente. Claro. Había reelección. Exactamente, un año muy movido políticamente donde figuras importantes del ámbito político pasaban por nuestra ciudad. Entonces, por otro lado, más importante aún, Marcos Juárez estaba viviendo su centenario. Había eventos por doquier. Marcos Juárez viviendo su centenario. Entonces era una infinidad de eventos. Y nosotros comenzamos a cubrir, diciendo, bueno, vamos a ir recopilando material para tenerlo
para cuando se inaugure la televisora, que estaba previsto el día 19 de septiembre. Estamos hablando del año 1987. Sí, señor. Y bueno, así fue como que me presenté en las entrevistas, los castings, y bueno, quedé como, digamos, la mujer o la cara femenina para realizar el noticiero, que iba a ser un noticiero regional, obviamente que la frecuencia no es la que tenemos ahora, eran 2 veces por semana. Teníamos compañeros que venían de Leones porque el canal originariamente había sido una idea de personas de Leones, había funcionado el canal en Leones. Y bueno, así fue que nació, empezamos a trabajar con muchísimos compañeros que no quiero nombrar para no olvidarme de nadie, pero con quien empecé a hacer el noticiero es con Ricardo Rinaldoni. Sí, que le mandamos un saludo, lo invitamos 2 veces, pero andaba con algún inconveniente, no pudo venir, pero le mandamos un saludo. Bueno, le mandamos un saludo a Ricardo. Y bueno, y después toda la gente que estaba detrás de cámara, toda la gente que hacía el programa deportivo, o sea, una movida impresionante. Y realmente en ese momento trabajábamos con Marcos Juárez, trabajábamos con la localidad de Inrivil y con Leones. Realmente había sido toda una novedad que un canal de televisión llegara a la ciudad de Marcos Juárez. Porque hubo intentos previos, precisamente en la década del 80, cuando se abre Confort 2001. Mirá de qué empresa estamos hablando. La empresa de cable. Claro, hoy Personal Phone. Y no se pudo concretar. Y quedó siempre ese anhelo. ¿Y cómo fue la recepción de la gente? Porque nunca habían visto a alguien con la cámara y un micrófono que los vaya a entrevistar acá en la localidad. Hay tantas anécdotas, recién hablábamos con Eduardo detrás de cámara. Realmente la recepción de la gente buenísima. Sí, quizá había, la gente por ahí se mostraba un poco timorata en cuanto a que vos los parabas en la calle y le querías hacer una encuesta. Claro. O querías sacarle una opinión sobre determinada situación. Y también cuando uno iba a entrevistar a una persona, la previa de la entrevista, y llevaba su tiempo. A mí, o sea, tengo anécdotas de pasarme de que empiezo, hago la presentación, doy el nombre del entrevistado y yo lo veo que esa persona se va poniendo blanca, y yo digo, bueno, acá se me desmaya. Como no era en vivo, ¿no es cierto? Eran notas grabadas, dejábamos y volvíamos a empezar. Muchas veces tuvimos que volver a empezar. Es que, claro, la gente no estaba acostumbrada a enfrentar Bueno, y nosotros cámara. También, qué decirte. Yo me acuerdo el día de la inauguración, con Ernesto Feo también, querido amigo, que le mando un beso muy grande, con el cual trabajamos mucho tiempo. Yo soy una persona de hacer muchos ademanes, y me olvido de que el micrófono unidireccional. Entonces yo hablaba y decía, sí, porque estamos acá, porque... Yo veía que me hacían señas detrás de cámara. Digo, ¿qué les pasa? Y me dice, ponés el micrófono en la boca. Y dice, porque estás hablando. Y dice, claro, bueno, sí, inauguramos esta noche. Y yo le hacía puros ademanes. Y bueno, sí, cosas y gajes del oficio, porque si bien todos sabemos que la teoría la adquirimos en las casas de altos estudios, pero la experiencia se la da el hacer y el andar y el recorrer caminos. Eso, la calle. La calle, en este caso la cámara, en este caso el canal, y bueno, había que adquirir experiencia. Era emocionante, te digo la verdad, estar a lo mejor en esos eventos grandes que tenían que ver con el centenario de la ciudad de Marcos Juárez. Y bueno, no sé si vos te acordás de otra anécdota, había una periodista que se llamaba Ketty Pairó, sí, que usaba gorros, tapados. Y yo me acuerdo que un día me había puesto un gorro, pelo largo, un tapado negro. Y bueno, y una barra de chicos empezaron a gritar, Ketty Pairó, Ketty Pairó. Bueno, eso era la situación de exponerse públicamente en ciudades chicas. Porque de pronto a alguien que cruzaban todos los días en la calle aparecía en la pantalla, y en una pantalla que estaba al lado de los canales grandes. Ni hablar. Y la comparación era Ni hablar. inevitable. Gente que me venía y me decía, che, dice, mi nene te dice, hey, Sonia, anoche estuviste conmigo y ahora ¿por qué no me contestás? Y estás ahí, en la caja. Cosa que me pasó lo mismo, precisamente con la hija de Alicia Quinteros, que estaba antes. Era muy chiquita, claro, me veía en la pantalla y la nena decía, pero si este es el que viene a comprar a la despensa de la nona.
Jesús, vení, vení. Y la llamaba No, así. pero es impresionante el impacto de la imagen. O sea, tenemos la radio donde uno reconoce la voz, vos en la lectura podés reconocer el perfil que tiene una persona que escribe, pero la imagen, yo hace cuántos años ya que no estoy en la televisora trabajando, Sí. muchísimos. Y recorro por ahí algunas de las localidades a las cuales llegábamos, ¿no es cierto?, con nuestra imagen, con nuestros programas, y la gente te recuerda. Sí. Alguno por ahí te dice, pero vos todavía no estás, ¿no? Porque por ahí a lo mejor gente que no es asidua televidente te preguntan, pero fue muy, muy grande el impacto, fue realmente, fueron unos visionarios, yo digo. Definitivamente. Definitivamente, todos los que aportaron su creatividad, sus ideas, su aporte económico, su tiempo. Una gran aventura en lugares chicos donde hay Totalmente. que sostener toda una estructura que recordamos en aquel momento había entre 25 y 30 personas. Sí, éramos Era muchísimos trabajando y recién veíamos con Eduardo, yo digo, cómo está la situación ahora, uno recuerda, yo no sé si es que era mucho más trabajo o uno ya estaba acostumbrado a ese ritmo, pero era todo tan distinto. Muy artesanal. Dependíamos muy artesanal y dependíamos de un montón de factores externos. Porque El si transporte, el Córdoba por ejemplo. Cuarta no llegaba, que era una de las posibilidades, Hacíamos el noticiero en 10 no minutos. teníamos las noticias que llegaban de Enrevel, no Exacto. teníamos las noticias que llegaban de Montevideo, no teníamos... La cantidad de material que nos quedaba afuera, que había que, a lo mejor pasaban 2 o 3 días para que lo saquemos, porque todos los días salían todas las localidades. Y esa era otra, ¿no? ¿Cómo aplicar el criterio periodístico? Claro. Decir, bueno, uno hace una nota y si el entrevistado se explayaba, lo dejábamos. Después nosotros, con el editor, teníamos que mirar, aplicar un criterio periodístico y decimos, bueno, ¿qué es los puntos álgidos centrales? ¿Cuáles son de esta nota y cuáles los puntos que habría que sacar? Pero vos sabés que la gente quería escucharse toda. Cuando uno editaba, entonces yo las peleas que tenía, porque yo de por sí soy larga para escribir, larga para hablar, entonces las peleas que tenía, me acuerdo con Roberto Gomila, me decía Roberto Gomila, ¿viste? Sonia, esa nota es muy larga. Y yo digo, bueno, pero la hicimos y fulano de tal quiere escucharse, pero es muy larga, hay que cortarla igual. Y el serrucho Gomila, ¿viste? Y No, sigue hoy en día. La gente quiere escucharse todo lo que habló. Y lamentablemente a veces no es para el espacio que uno puede disponer y aparte para hacerlo más dinámico, más atractivo. Totalmente. Son reiterativos a veces. Nosotros, como en su momento salíamos 2 veces por semana, Claro. a veces hasta dejábamos parte de la nota, la empezábamos el martes y la dejábamos para el viernes, la otra parte. ¿Por qué? Porque no estábamos detrás de la inmediatez. Lo que es la noticia como novedad e inmediatez que se maneja dentro de lo que son los criterios periodísticos, nosotros teníamos otro criterio, ¿no es cierto? Sí, La sí, inmediatez, sí. por ahí la damos de forma verbal, oral, con alguna imagen, pero estas eran noticias, ¿no es cierto?, que ya llevaban más lo que es un periodismo más documental, ¿no es cierto?, o de interés general, en donde íbamos a una institución y le preguntábamos a la institución, era su cumpleaños, y bueno, cuál había sido su trayectoria, su recorrido. Y eso necesitaba tiempo. Y eso necesitaba tiempo. Exactamente. Mal que les pese a los editores. No, pero por supuesto. Como la habrán escuchado, la señora es licenciada en letras y realmente lo está ratificando acá. No, soy licenciada en comunicación social, no soy licenciada en letras. Pensar que me retabas. Juntamiento, dije una vez. Un día vengo, hacíamos, ¿te acordás las crónicas por la cantidad de Sí. inundación y anegamiento Sí. en cada lluvia que había? Y yo te retaba, me acuerdo. Exacto. Un día se me escapó juntamiento y me llamaron. Y afortunadamente, porque es la forma de Bueno, aprender. no, soy licenciada en comunicación social, después hice el trayecto pedagógico para todo lo que tenga que ver la parte, bien digo, pedagógica en la enseñanza. Sí te habilita la licenciatura en comunicación social para dar letras. Entonces yo Perfecto. he dado literatura y lengua en el secundario. O sea, son títulos que te habilitan. Sí,
A mí de por sí me encanta todo lo que es la escritura, lo que es la lectura. Soy bastante obse con la ortografía. Entonces, por ahí un poco eso, ¿no? Que también las tenía cortitas mis hijas, o cuando uno escribía, era eso que bueno, está en mi ADN. Es así. Vamos a ver si está en tu ADN jugar al pool. Ay, Jesús. O lo tenemos que convocar a Eduardo Bagni. Cuando yo era jovencita, Sí. vivía en Córdoba y estaba en la facultad, estaba re de moda jugar al pool. Y yo Sí, jugaba sí. mal, pero jugaba. Pero yo acá voy a hacer algún tirito, pero lo voy a dejar a Eduardo porque tengo miedo de agujerear el paño. Tiene seguro, no hay drama. Bueno, venga Eduardo Bagni. Arranque usted. Vamos, Eduardito, con Eduardo vamos. vamos 2-1. Le voy ganando 2-1. Y hoy se ha venido medio con la venganza bajo el brazo. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver qué hacemos. Señoras y señores, comenzamos Noches de Pool. Arranque nomás. Con la presencia, un lujo que nos damos de tener a Sonia Lingo aquí con nosotros en su retorno por ahora, por unas horas, pero después Vos posiblemente sabés que venga más. en mis años de niña adolescente, mis padres en Zaira eran conserjes del Club Unión Central de Zaira. Ajá. Y había una mesa de pool y una mesa de casino. Casino Villar, claro, exacto. Y yo estaba siempre, pero imagínate que era niña. Después, Hay que adolescente, despuntar el 12, inicio. 13 años. Digamos, me es Te es familiar. familiar verlo. Pero una cosa es que te sea familiar verlo y otra cosa es jugarlo. Jugar. Vamos a jugar a los dos. Y vamos a aprovechar A también ver, el ¿con momento. qué color? Ninguno todavía. Ninguno. Todavía todavía. no metimos ninguna. Vamos a hacer, porque hablabas mucho del tema de la docencia, que después lo vamos a explayar, pero es hora, me diste pie para hacer un reconocimiento público y agradecimiento, obviamente, a tu persona, porque cuando yo vine acá, en la década del 90, a principios Sí. de la década del 90, justo estaban buscando a alguien. ¿Viste Un que jovencito se esa- apersonó acá. Acá Yo no, allá. Allá. Vine a buscar una foto para el programa, por el programa que hacía Velázquez, Carlos Velázquez, de cumpleaños, de cuarteto y demás. Había mandado justo para la de mi cumpleaños, la vengo a retirar. Y en un momento no sé qué se me dio a decir, yo soy locutor, estaba haciendo algunas cositas en radio, ¿puedo hablar con el gerente a ver si puedo, si necesitan a alguien? Sí, por favor. Y me mandaron a Daniel Rufo, en su momento, y Daniel me dice, sí, estamos buscando a alguien, venite mañana que hacemos una prueba. Y esa prueba fue tan chiquita que fue la conducción de Agroinforme, que justo Jorge Villarroel, que era su conductor, se había tomado unas vacaciones, y me dieron la conducción. O sea, debuté O sin sea que nunca vos- haber estado en cámara Vos con la fijate, conducción. ¿no? Es como que entraste por la puerta grande de golpe. De golpe. Y en esa puerta, Es un pechón, que sí, en esa puerta que se habilitó, también necesitaban a alguien que salga a la calle a hacer las coberturas, porque ya tu trabajo te demandaba mucho tiempo en la conducción, ya el noticiero era diario. Y ahí salías a hacer las notas. Exacto. Y un día, y eso me acuerdo patente, había una mesa en una de las esquinas con sillas, me dijiste, vení. Esto es fácil. Son 4 preguntas, la base del periodismo. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Muy bien. Y con Muy eso salí. bien. Nunca había hecho una nota y con eso salí. Muy bien, David Berlo, ¿eh? Ese. Los libros de comunicación. Sí, lo primero que nos enseñaban y la pirámide invertida. Bueno. Eh, Y cuando hablabas de tu espíritu docente, no solo lo ratificaste ahí, sino que lo importante de ser docente es compartir lo que uno sabe. Bueno, sí. El hecho de compartir, yo creo que también está en mi ADN. Quien tiene algún conocimiento, por mínimo que sea, no debe guardárselo para No. sí. Es compartirlo con los colegas. Yo creo que el compartir es la base de una sociedad en la que podamos estar todos incluidos y trabajando juntos, Exacto. sin envidias, sin recelos, sin resquemores. Yo creo que Televisora Regional Unimar fue eso, siempre. Todos ayudándonos, quien se tenía que ir de vacaciones porque tenía otro trabajo en determinado mes, iba en ese mes, el otro se lo tomaba en el otro mes, quien tenía que cubrir porque había una fiesta familiar, cubría al otro, y bueno, y estábamos todos juntos. Se había formado una gran familia. Tengo, pero los más hermosos recuerdos de la parte
laboral y también de lo extralaboral. Los encuentros que hacíamos, los festejos de los 19 de septiembre, los festejos de fin de año, el Día del Periodista, las idas al parquecito a jugar al fútbol entre todos. Sí, sí. Una gran familia, una gran familia y que formó, yo digo, es muy importante la televisora en mi vida, porque yo ingresé siendo una joven que venía llena de ilusiones y llena de esperanzas, buscando un trabajo y lo encontré acá, en esta ciudad. También acá conozco a quien actualmente es mi compañero de vida. Mandamos un saludito a don Furlan. Un saludo a Néstor, que seguro está mirando, mi amor. Conozco a mi compañero de vida. La vida me permitió eso. Trabajando, tuve 2 hermosas hijas. Dios me dio la posibilidad de tener 2 hermosas hijas, Camila y Oriana. Trabajando también, y Eduardo se acordará, es como que le transmití un poquito a ellas cuando eran niñas la idea de lo que hacía su mamá. A ellas les enorgullecía ver lo que hacía su mamá. Y bueno, salió un programa que era Lo Primero es la Salud. También. Y las nenas participaban. Sí, tenemos un montón de grabaciones en donde participaban. Y la madre, yo digo, media loca, exigente. Claro, por él les hacía aprender determinada cantidad de texto de memoria. Por ejemplo, es bueno tomar tantos litros de agua por día, ustedes, ¿viste? Un texto más o menos. Y ¿viste? Yo quería que saliera perfecto, siempre doña perfectita, que bueno... ya somos 2, no te preocupes. Hasta determinado momento, después la vida te da una cachetada, te da un giro, te acomoda y te dice que es de otra forma. Pero las nenas también pasaron por acá. Las nenas, digo, ahora tienen 30 y 32 años. Las nenas. Pero entonces, mi casamiento. Sí, mi casamiento. Lo que llovió ese boda. día. Mi boda, lo que llovió ese día. Bueno, también, un momento tan especial para mí. Lo compartí con todo toda... el canal, aparte de toda mi familia, había más familia de la tribu. En ese momento estábamos con Belville trabajando también. Sí. Entonces, yo creo que en mi ADN está impreso Televisora Regional Brevard, totalmente. ¿Vieron cuando yo les decía que era una persona que había dejado huella? No por nada estaba ese eslogan. Jugamos al pool, vamos antes de la pausa a agradecerle a la gente de Morville, a ver dónde estoy, acá. Muchas gracias a la gente de Morville, cada vez me viste mejor. Lástima que la percha no es buena, pero bueno, vamos a mostrar la campera, vamos a mostrar el buzo, ya hace calor. Ariel Romero con toda su gente allí en San Martín 978, la mejor atención personalizada. Y Morville va camino a los 50 años el año que viene. Y posiblemente lo festeja lo grande como aquellos grandes desfiles que había, ¿te acordás? Sí, en la década del 90. por supuesto. Esos grandes desfiles que por lo general lo organizaba la cooperadora del hospital. Exactamente. Y venían figuras muy importantes a desfilar, tanto masculinas como femeninas. Sí. Y el canal estaba siempre así, filmando para tomar todas las imágenes y mostrar todo lo que sucedía. Totalmente. Y promocionándolo. Así que, don Romero, no le va a quedar otra que hacerlo, así lo vamos a filmar. Gracias por la ropa. San Martín 978, la mejor atención personalizada en la tienda donde desde hace casi ya 5 décadas se viste el hombre de Marcos Juárez y la región. Buscamos una pausa, seguimos jugando al pool y seguimos dejando huella con Sonia Lengua. Ya venimos. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Y ahora incorporar el Museo en Malvinas
me parece que hemos encontrado lo que estábamos buscando. Durante mucho tiempo, me consta. Va a ser el lugar donde ustedes, chicos, van a poder, como dicen, sostener viva la gesta de Malvinas. Creo que este es un comienzo muy interesante. Así que gracias a todos los que insistieron y hicieron posible que hoy estemos dando este puntapié inicial y que obviamente que no queda acá y que dentro de poco tiempo podamos estar inaugurándolos. Un 27 de diciembre de 1973, el escribano Emilio Héctor Riva abrió por primera vez las puertas de su reconocida escribanía. Y desde entonces, las generaciones venideras continuaron el legado, brindando servicios notariales a la comunidad. Escribanía Riva, hoy a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Morbil, el clásico de Marcos Juárez para hombres de buen vestir. Ropa formal e informal para todas las edades con prestigiosas marcas como Lacoste, NASA, Lotus, Rojas, Newman, Bluemakers y todos los accesorios. Encontranos en San Martín 978. Morbil, siempre con la mejor atención personal. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Inmobiliaria Nasuti, siempre con la firme premisa de asesorar y acompañar los negocios inmobiliarios de Marcos Juárez y la región. Y ahora también le ofrecemos oportunidades de inversión a nivel nacional y en el exterior, porque Nasuti vende. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Estábamos hablando recién con Sonia, que me acuerdo hablabas de la familia, de tus chiquitas recién nacidas. Sí, y de mi pancita, porque no eran chicas mis pancitas. Yo hice el noticiero Casi hasta días. Camila nació el 3 de agosto del 92 y Oriana el 12 de noviembre del 94. Y hasta días de parir venía a hacer el noticiero, porque bueno, era un trabajo que no demandaba mucho esfuerzo, o sea que también están las imágenes de ella en la panza, las imágenes de ella cuando vine una vez, me acuerdo, Pochi Mater con nuestra gente, también me hizo un programa contando un poco mi historia con las nenas, que no se quedaban quietas, que tocaban los micrófonos, que tocaban el agua. Pero bueno, pasaron por todos los lugares a donde estuvieron los estudios de televisora regional Unimar. Yo me acuerdo cuando entraban por la puerta, cuando estábamos ya en Beiró y el Callejón, entraban por la puerta tan chiquita. Y cuando surge la pandemia, como buen miedoso que soy con el tema de la salud, eso fue en marzo. Al día siguiente yo me engripo, oh casualidad. Y yo ya tenía el COVID encima, tenía toda la historia. El miedo. Hacía un frío, ese día estaba nublado. Y me fui enseguida a La Guardia. No sé por qué no fui al hospital, me fui a La Guardia del San Roque. ¿Y quién me atiende? Tu hija. Digo, qué viejo que estoy. Claro, increíble. Claro, Camila. Y ella me atendió, me tranquilizó, porque ya lo mío era de terror. Me dice, consejo, para cualquier enfermedad así tipo contagiosa, utiliza para abrir la puerta las manos que menos use. Porque yo digo, que si hago así no me contagiaré el virus. No,
O fíjate, una criatura a la que yo había visto nacer, ¿Viste? no solo me estaba atendiendo, sino que me estaba dando consejos. Te estaba dando consejos. Bueno, eso ya aprendió desde chiquita. Desde chiquita le hacíamos dar consejos de salud, también que por ese lado se inclinó para la medicina. Camila le tocó, hacía guardias en ese momento, y le tocó estar aislada. Una de las primeras que estuvo aislada en todo el grupo nuestro, en casa, en el quincho de casa, durante varios días, porque había trasladado a uno de los primeros pacientes que tuvieron que trasladar a otro lado, de acá de Marcos Juárez. Entonces, bueno, tuvo que aislarse, ¿no? Cambiamos de tema. ¿Cómo ves la comunicación hoy? Bueno, Que se corre tanto, hasta para la noticia. se corre hasta para la noticia. Digamos, el tema de la comunicación tiene muchas aristas, muchísimas aristas. Y yo creo que algo por lo cual siempre se armaban lindas mesas de discusión tenía que ver con el tema de la objetividad, ¿no? De eso me acuerdo. Siempre era la regla. Hay que ser objetivo. Ojo. ¿Qué es ser objetivo? Claro. ¿Qué es ser objetivo cuando nosotros somos sujetos de acción? Exacto. Yo siempre lo enseñaba hasta cuando enseñaba filosofía. Digo, nosotros somos personas, somos sujetos, tenemos emociones, sentimientos, opiniones. Entonces, ¿cómo podemos ser objetivos? ¿No? La objetividad no existe. No. Es imposible. Exacto. Lo que no hay que tener es la tendencia muy marcada hacia. Exactamente. El tratar de ser neutro y en estos momentos, y desde ya desde un tiempo a esta parte, yo creo que uno sabe lo que busca, dónde lo busca. Cada canal, cada editorial, cada periodista tiene una determinada y marcada tendencia. Y hay límites que también se han transgredido totalmente. Uno se quedó pensando en aquellas cosas en que decís sí, pueden ser dadas a conocer públicamente, el resguardar por ahí la integridad y la privacidad en determinadas personas. Yo creo que ha ido avanzando. Por un lado, tenemos lo bueno que nos dio la globalización, hablando desde lo que hacíamos nosotros hasta ahora, desde 1987 hasta esta parte, en donde tenemos esa instantaneidad que antes no la teníamos. Entonces, en este mismo momento, con esta gran aldea global que existe, uno está aquí, ahora, en todos lugares. Exacto. Pero eso también dio lugar a que aparecieran muchas cosas truchas. Entonces, si uno no tiene un filtro mental, puede caer y puede, digamos, caer en falsas expectativas o crearse falsas situaciones en donde pueden ser muy dañinas. Pueden ser muy dañinas en el aspecto de la salud, en el aspecto nutricional, en distintos aspectos dentro del área de la comunicación, donde hoy por hoy cualquiera opina sobre cualquier cosa y es influencer sobre determinados temas y determinadas situaciones sin conocer del tema, y esa es la peligrosidad, ¿no es cierto? Yo justo estaba mirando Acontecer, segunda edición, y vos... Lo de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y vos hiciste una nota y yo dije, qué interesante, porque por ahí es como que la doctora decía, contradictorio, donde uno ve a un ídolo, ¿no es cierto?, ya sea de la figura del deporte o de lo que fuere, haciendo determinada publicidad, y los chicos dicen, mira, está el Dibu, mira, está este. Y si bien te dicen, bueno, no, los menores de 18 años no pueden apostar y demás. Pero la idea ya está plantada. Yo creo que para mí se me forma como una dicotomía. Si bien hay una unión en esta gran aldea global donde podemos acceder a todo de manera instantánea,
estar todos comunicados en el mismo momento, también las familias sufren de incomunicación. Y nosotros lo vemos en los colegios. Sí, completamente. Los vemos en los colegios, porque los chicos con su celular, con su tablet, con su notebook, con su computadora. Antes era el televisor, ¿no te acordás? Que decíamos la caja boba. Pero estaba, claro, estaba en un determinado lugar, la niñera, le decíamos la niñera boba también. Pero ahora, si los papás no tienen un control determinado sobre el uso que se hace de los distintos dispositivos y sobre el contenido que ven los chicos. Por ahí se complica. Por ahí se complica en donde aparecen muchas patologías. Es que lamentablemente se fueron de un extremo a otro. Hubo una infancia, tal vez la tuya, la mía, de décadas anteriores, que los padres eran muy rigurosos en algunos casos, y los nuevos padres tal vez quisieron ser más flexibles y pasaron de la flexibilidad o de lograr algún equilibrio a ser absolutamente permisivos, y en la década del 80 se les instaló: hay que ser amigos de los chicos. Y no hay que ser amigo, el amigo es compinche. Sí, el papá Podés es ser el papá. comprensivo. Sí, totalmente. Los límites tienen que estar, porque si no los chicos, si vos no les pones límites, van para cualquier lado. No, por supuesto, por supuesto. No hay un vademecum como que te indique cómo ser papá o cómo ser mamá. Yo digo que uno va haciendo la experiencia, y como uno crió al primer hijo, no cría al segundo y no cría al tercero. Exacto. Seguramente. Por otro lado, las personalidades son siempre distintas. Pero sí, el tema de la comunicación es complicado. Y yo te digo que donde tenemos una franja, vos en el colegio secundario, donde tenés una franja de pequeños, porque con esto de la cuestión de que primero a sexto grado es la primaria y después ya pasan al nivel medio. De eso te iba a preguntar, porque en su momento, cuando aparece esa situación, vos tomaste la determinación de que tu hija comenzara un año más tarde. Sí. Porque no querías que comience muy chica. Fue una cuestión en donde se combinaron varios factores. Uno de ellos era que en ese momento me acuerdo que el gobernador Mestre había municipalizado los jardines de infantes, y como ahora que es hasta el 30 de junio, había pasado hasta el 31 de agosto. Mi hija Camila nació el 3 de agosto, entonces ella tranquilamente entraba, pero entró a un jardín de 4 años con 3. Y yo hablaba con la docente y no acataba mucho las consignas, porque si tenía que estar adentro haciendo un dibujo, ya tenía ganas de ir al arenero a jugar. Entonces, y justo en ese momento, también mi esposo, teniendo familiares en Córdoba, que estaban relacionados con el colegio FASTA de Córdoba, nos enteramos de que llega FASTA a la ciudad de Marcos Juárez. Y bueno, la mejor prensa para FASTA de los familiares de mi marido, yo digo, bueno, los dos pensamos, tanto Néstor como yo, de que nos gustaría de que recibieran una formación católica, porque en ese sentido era siempre la idea que habíamos tenido. Y por otro lado, bueno, era un colegio que venía nuevo. Y bueno, ahí entonces cambia la ley, justo en el año que Camila tiene que ingresar al jardín de 4, y me dice: mamá, vos sos la única que me hizo repetir 2 veces el jardín de 4. Pero bueno. Pero la salvó, porque entrar esa diferencia. Ella pasó a ser la mayor después del curso. Pero bueno, no le significó absolutamente nada. Una excelente alumna en todos los niveles, una excelente alumna en la facultad, tanto Camila como Oriana. Oriana es abogada. Y yo no me arrepiento, porque una carrera dura como es medicina y estudiarla en Córdoba, en la escuela pública, en la facultad pública, universidad pública, todos conocemos cómo es el ingreso de medicina en Córdoba. Sí. En ese momento, ahora cambió, no conozco muy bien cómo es, pero Camila en el 2011 ingresaban 500 alumnos, de 3.500, 4.000 que se presentaban. Ella egresa de un colegio con orientación bachillerato en humanidades, donde materias como química,
física, biología, no se ven con la carga horaria que se puede ver en un colegio que tiene orientación en ciencias naturales, por ejemplo. Entonces, bueno, toda una preparación, sabemos que están esas academias que cobran fortunas, donde tenés que prepararte en química, en física, en biología. Y te arriesgás a gastar esa fortuna que a lo mejor después te bochan, no por no saber, sino porque había alguna cuestión. Sí, en ese momento pusimos todas las fichas en eso. Yo me acuerdo que la compañía Rendir, cuando tuvo que rendir su examen de ingreso, y nos encontrábamos en Baterías de Ciudad Universitaria, un lugar donde hay mucha vegetación, muchas plantas, mucho verde. Los padres con los sillones, sillas, y qué sé yo, me encontraba con padres, por ejemplo, unos padres que eran de la zona de Río Cuarto, y era el cuarto intento de su hija. Yo dije, me toca esto, cuarto intento. Pero bueno, cuando uno tiene, digamos, la firmeza de que esa es la carrera, Sí. gracias a Dios Camila ingresó en el primer intento, Oriana también lo pudo hacer, en abogacía pudieron recibirse, pudimos darle el estudio, y eso hay que agradecérselo también a la universidad pública. ¿Cómo sí? En nuestro país, tener una universidad pública de la categoría que es la Universidad Nacional de Córdoba, realmente es una bendición. Definitivo, porque si no muchos no podríamos estudiar. Totalmente. Definitivamente. Totalmente. Fran, si tenés lo que yo te había pedido, me avisás. Mientras tanto, vamos a seguir Yo jugando. después voy a hacer un tirito, ¿puedo? Pero por supuesto. Vos perdoname, Bagni, si te hago lío. No, Haga nomás. haga, dele. Jugábamos con las... Rayada. Raya. Ay, vamos a ver. Vamos a ver. Música para que puedas bailar y distraerte. Vamos. No pega mal, me está engañando. No, dele. Bueno, me saqué por lo menos el... Dale, ¿Te dale. gusta? No, siga, Dele, no hay dele. problema. Qué complicado que está Jesús. No están saliendo. ¿Eh? No están saliendo. Ahí está. La vocación docente. ¿Cómo nada? Si bien viene en tu ADN, hubo un momento que ya lo pusiste directamente en consideración. Si vos me hubieras práctica. dicho, cuando yo estaba... Ay, ese es para vos, Eduardo, para que entre. Yo te la dejo a vos, porque yo voy a hacer desastre. O podés tirarla ahí, mira. ¿No te Pegale. animás, la verde? ¿Vos decís? Sí, por favor. dele, dele. ¿Vos decís? Dele. Mire, casi entra, ¿eh? ¿Viste? Pegó en el palo. No Pero importa, por lo no menos le importa. pegué a la bola. Sí, ¿Eh? Bueno, me preguntaba, Jesús, si vos me hubieras dicho, cuando yo estaba en la facultad, de que podía incursionar en el área docente, te decía que no. O sea, yo pensaba que nunca lo podía hacer, que eso no era para mí. claro, no es fácil poder explicar lo que uno sabe. Todos pueden ser docentes. No. Por más que tengan la vocación de querer compartir lo que uno sabe y demás, no es tan sencillo. Bueno, existe la pedagogía, ¿no? La Sí, pedagogía es una ciencia en donde la pedagogía y la didáctica, donde uno pone todas las herramientas en juego para enseñar, el saber enseñar. El saber enseñar, que es muy, pero muy importante, porque uno puede tener toda la sapiencia del mundo, puede tener todos los conocimientos del mundo, pero si no tenemos a mano cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias para cada una de las ciencias que uno quiere enseñar, que lleguen mejor al alumno, de acuerdo a la edad, de acuerdo, uno hace, ¿no es cierto?, digamos, previo paneo y reconocimiento de los cursos que nos tocan, pero es muy comprometido ser docente. Hay que ser comprometido para ser docente, porque no es cuestión de
impartir un conocimiento, de decir, bueno, ya lo dicté, después tomo una evaluación, y si el 50 o el 60% o el 70% de esa evaluación le fue mal a los chicos, yo me tengo que hacer una culpa y me tengo que replantear qué es lo que pasa. La verdad que tengo que agradecerle muchísimo, pero muchísimo, y siempre lo hago, a José Alberto Martín, quien fue apoderado legal de FASTA, porque puso toda la confianza en mí, toda la confianza, toda la confianza. Yo le debo muchísimo a FASTA. En su momento se había jubilado una docente que dictaba la materia lengua y literatura en sexto año. Como te dije, mi título era habilitante y ahí me invitan a participar. Yo ya participaba de la comisión de padres, me gustaba salir a dar charlas sobre este tema que hablábamos antes, la comunicación y la familia, cómo afecta, cómo se involucra la familia y la comunicación. Y bueno, me invitaron a dar clase, empecé, la verdad que fue una experiencia hermosa y como que fue increciendo y muy de golpe, porque empecé con una materia, al otro año otra docente se muda de ciudad y quedaron todas las materias que estaban muy relacionadas con mi perfil. Por decirte, comunicación organizacional, relaciones públicas, relaciones humanas, todas materias que tenían que ver con mi perfil. Relaciones humanas, relaciones públicas, comunicación institucional. Alguien que sabe mucho de eso y que te acompañó mucho tiempo es el señor Ernesto Feo. ¿Lo tenemos por ahí, Ernesto? ¿Nos escucha, don Ernesto? ¿Puede ser? ¿Todavía no? No. Pero nos falló la sorpresa. Yo escuché ruido de micrófono. ¡Me muero! Bueno, ya lo vamos a tener. Pero la sorpresa te la vamos a dar porque lo hablé a Ernesto, le digo, no se te ocurra comentarle nada. Pero sí, cuando quiere. Es más, se estaba acostando y está esperando el Zoom, que ya nos vamos a comunicar. ¿Esperamos ese Zoom? Así vamos con él. Pausa, ya venimos, y si logramos la comunicación, una dupla que se vuelve a juntar, que ha hecho de las suyas en el canal. Pausa. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Un 27 de diciembre de 1973, el escribano Emilio Héctor Riva abrió por primera vez las puertas de su reconocida escribanía. Y desde entonces, las generaciones venideras continuaron el legado, brindando servicios notariales a la comunidad. Escribanía Riva, hoy a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Morbil, el clásico de Marcos Juárez para hombres de buen vestir. Ropa formal e informal para todas las edades con prestigiosas marcas como Lacoste, NASA, Lotus, Rojas, Newman, Bluemakers y todos los accesorios. Encontranos en San Martín 978. Morbil, siempre con la mejor atención personalizada. La Municipalidad de Marcos Juárez informa que ya se encuentra habilitado el trámite para obtener o renovar licencias de conducir 2025 en las categorías A, B y G. Los interesados deberán dirigirse al centro emisor de licencias, ubicado en General Paz 714, con la siguiente documentación: boleta de pago del Senat, impresa y abonada, que se gestiona en boletadepago.seguridadvial.gov.ar, fotocopia de DNI de ambos lados. El resto del trámite se completa en el mismo establecimiento. Municipalidad de Marcos Juárez.
Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Inmobiliaria Nasuti, siempre con la firme premisa de asesorar y acompañar los negocios inmobiliarios de Marcos Juárez y la región. Y ahora también le ofrecemos oportunidades de inversión a nivel nacional y en el exterior, porque Nasuti vende. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Bueno, yo le voy a pedir a Don Bagni que haga una acotación de algo que nos contó hace un rato antes de la segunda pausa sobre una nota que le hicieron a Guillermo Andino. Cuéntelo, porque son partes del gajes del oficio. Claro. Y que muestran por qué esta señora estaba ante cámara, no la Claro, únicamente porque sabe. Sí, era previo a un... a uno de los desfiles. A uno de los desfiles y uno de los invitados que normalmente traían, que era gente de Buenos Aires. Vamos a hacer la nota. Bueno, vamos, dije. Y yo miré así, digo, Me da vergüenza. ¿así vas a ir? Sí, no hay problema. Bueno, vamos. Claro, Andino era del alto, ella alta, pero la minifalda era por ahí. Y bueno, se usaba la minifalda en ese momento. Sí, sí, por supuesto. Era muy normal. ¿Y Andino hablaba así? Ya ves. Digo que, Furlan, hoy dormís afuera, ¿eh? Claro. Ya, Furlan ya está acostumbrado. ya. Por eso también habrá llegado a tu No vida. estaba ¿Habrá visto esas tampoco. minifaldas? No sé si. No, me parece que todavía no lo habías conocido. ¿Todavía no lo había conocido? No, pero las minifaldas seguían en esa época. Sí. ¿Cómo se vestían en esa época, no? Sí, me acuerdo. Pero con criterio. Porque lo que yo veo hoy es, con tal de transgredir, a veces salen semidesnudos. Para mí es un placer, pero los padres... Yo digo, mis padres las dejan salir así y las veo en mis sobrinas. Y nosotros yo tenía, por ejemplo, Silvia de la Rosa, años y años dándome ropa. Sí. Para poder lucir en los distintos eventos y acontecimientos. Así es. Recuerdo, tengo fotos con Andino, con Mirta Legrand. Con Mirta Legrand que vino, sí. También, que estuvieron en épocas más o menos similares. Y todos los personajes públicos que venían a los grandes desfiles que se hacían. Se hacían. Hablábamos antes de el gran movimiento político que hubo en el 87, que ustedes tenían que comenzar a juntar el material para mostrar todo lo que estaba pasando en ese momento. Y poquito tiempo después vino la hiperinflación. ¿Cómo se vivió ese momento? En dar esa cobertura, ¿cómo estaba la ciudad? ¿Qué recordás de ese momento? Y estaba movida la ciudad. Me acuerdo que íbamos al mediodía o hacíamos notas a la mañana, teníamos un precio y a la tarde en los supermercados había otro precio. Pero después, otro de los acontecimientos importantes que también hubo con una movida política impresionante y que el epicentro fue Marcos Juárez, fue en el 89. En el 89 se habían candidateado Menem y Angelos. La avenida Alén lo sabe. Exactamente. La avenida Alén lo sabe. Y tuvimos nosotros la posibilidad de realizar esa cobertura, no solamente la cobertura de los discursos y las alocuciones políticas de estos personajes públicos, sino que también teníamos la llegada a un lugar un poco más íntimo como para poder hacerles una nota. Después también la avenida de Cavallo, me acuerdo de Domingo Cavallo, sí, que venía en su momento, exactos. Que todo el mundo lo buscaba. Recibíamos nosotros llamados de canales de televisión y de radios de distintos lugares que querían esa información. Carlos Menem. Sí, Carlos Menem y Angelos, la cobertura total. De hecho, ¿te acordás cuando estaba la cuenca Yersa, que en algún momento tomó
dimensión nacional el problema que los allí carretones surgía. que había que cruzar, el agua. Exacto, y nos llamaban al canal para que les mandemos información. Claro, ellos no tenían antes medios como para que les refieran noticias. Totalmente. Y el canal era toda una novedad, inclusive para ellos. Sí, Porque estaban, sí, en sí. el interior estaban acostumbrados a Córdoba, Rosario y nada más. Y esto era del interior. Totalmente. Del interior. Fuimos en muchos momentos epicentro de noticias. ¿Te acordás con el tema de cuando no existía la obra de cloacas? Los hundimientos de pozos. Los hundimientos de pozos y los cerquitos en las veredas que había que caminar, que es una ciudad donde todavía la gente sigue acostumbrada a caminar por la calle. De ahí en ¿no? más caminan muchos por la calle. Por las Seguimos dudas. muchos acostumbrados a caminar por la calle, es cierto. Te hacía referencia a esto de la hiperinflación, porque hoy el promedio de los comercios en Marcos Juárez tiene entre 45 y 50 años. Comercios e industrias. Y a veces hay muchos economistas que no entienden cómo subsisten tantos comercios con tantos años de antigüedad. Y uno de ellos es el canal, que ha atravesado la hiperinflación, ha atravesado el efecto tequila, te acordás, a la mitad de los años 90, la crisis del 2001, y nunca bajó los brazos. Y en todas esas situaciones estabas. Y había que darle la cobertura y había que tratar de decirle a la gente qué es lo que está pasando, pero también de no asustarla, de decirle, no baje los brazos porque esto es momentáneo, vamos a salir. De hecho, en la crisis del 2001, allí con Ernesto Feo y con Jorge Donati, nosotros como que hicimos un emprendimiento de una productora, Zoom se llamaba, como para nosotros crear contenido, ¿no es cierto?, y no depender del canal, porque bueno, en ese momento la situación económica era esa. Exacto. Sabemos que los ingresos principales son en materia publicitaria y cuando en las ciudades chicas el concepto de la publicidad al principio era bastante difícil de hacerlo ver, porque uno dice, yo publicito porque es una inversión, claro, la publicidad, ¿no es cierto? ¿Lo hacían por amiguismo o compromiso? Claro, eso me va a redundar en una mayor venta, en que vean lo que yo tengo, lo que no tengo. Pero en ese momento nosotros, como vos decís, le golpeábamos la puerta al amigo, al que nos conoce, exacto, y danos publicidad, y bueno, y trataban de darnos. No era fácil. No, por supuesto. ¿Y cómo se hace para informar, vos que has atravesado esas crisis desde el lado del periodismo, informar a la gente para decir, esto es momentáneo, no baje los brazos porque ya va a pasar? Porque hoy en día se agarran de cualquier inconveniente para hacer todo un mundo, por esto que vos decías. Los canales ya han fijado su línea editorial y lamentablemente hacen leña del árbol caído, pero mal. Claro, lo que nosotros vivíamos en ese momento era algo totalmente distinto y totalmente atípico. Digamos, no había un sesgo dentro del periodismo hacia tal o cual lado. En los momentos de las campañas políticas, todos tenían la posibilidad de expresar sus opiniones, de expresar sus ideas. Se hacían programas políticos, que yo también participé de un programa político. Trabajé, me acuerdo, con Osvaldo Etrat, de la ciudad de Belleville, haciendo un programa político. Todos tenían la posibilidad de expresarse, todos. Y nosotros tratábamos de mantener, yo creo, esa objetividad que yo digo que no existe. ¿Qué es el equilibrio? Pero nosotros tratábamos de que todos pudieran tener voz y presencia en los distintos espacios y contenidos que ofrecía la televisión. Volvemos a la docencia. Pero antes, al señor Ernesto Feo. ¿Cómo le va, don Ernesto? ¿Te despertamos? ¡Hola, Ernesto! ¿Cómo le va, Sonia? ¡Qué placer verte! ¿Cómo estás? El gusto es mío. Y aquí estoy, me tomaron por sorpresa. Me estaba preparando para recibirla como corresponde. Y bueno, acá estamos, Sonia, avanzando en la vida.
avanzando en la vida y nosotros acá con Jesús realmente en un espacio hermosísimo, recordando todo lo que fue Televisora Regional Unimar desde aquel 19 de septiembre de 1987 y... Siglo pasado. Pasaron años y pasaron... Bueno, vos seguiste mucho más, vos. Siglo pasado, digo. Tal cual, tuvimos la oportunidad de un cambio de siglo, es cierto. Sí, sí. Aunque a uno no pareciera que fue una continuidad del tiempo normal, atravesamos un siglo. Y bueno, tanto que esperábamos el 2000, ¿te acuerdas en aquella época? ¿Cuánta cosa vivida juntos, Ernesto? ¿Te acordás? Muchas cosas, haber tenido la posibilidad de tener un medio como Televisora Regional Unimar aquí, como si estaría en el patio de casa, fue para nosotros quienes abrazamos un poco esta vocación de la locución, el periodismo, siempre lo digo cada vez que me preguntan, fue realmente algo mágico, porque nos permitió, primero, hacer lo que nos gustaba, y segundo, yo creo que fue una gran escuela, ¿no? Yo ya venía también de haber hecho radio en Belleville, y de haber hecho cursos, y de haber hecho talleres, y el inicio de la televisora en Leones unos años antes, y después esto que, bueno, ya era un proyecto un tanto más ambicioso, un tanto más grande, y que vino muy bien. Primero para la región como medio informativo, y segundo, como te decía, para quienes, como en el caso tuyo, ya profesional, y quienes veníamos pensando en hacernos por lo menos semiprofesionales, fue una gran oportunidad. Fue una gran oportunidad, una gran escuela, muchísima gente pasó, y como decía Jesús recién, una empresa que permanece a pesar de los distintos avatares que la vida pone en el aspecto económico, logístico y demás, una empresa que permanece y que ofrece contenido, que no es fácil. Sabemos que quienes están piloteando este tipo de empresas tienen momentos y situaciones en las cuales les resulta bastante complicado. Y si sabemos de esos avatares que decías recién, de lo que por las experiencias que se pasaron en lo que fue la historia última del país, en lo que es materia económica, en lo que es el haberse mantenido, y hay que celebrar, yo creo, al haber pasado los años, la idea de aquellos 4 locos amigos, le digo yo siempre, que tuvieron la posibilidad de montar esta idea, este proyecto, esta ilusión, y que después, claro, el proceso, la evolución, lo que sea, ha traído otra gente, y que esa gente hoy pueda llevar adelante una empresa de este tamaño y que hayas soportado todas las embestidas que seguramente le dio la economía, y nosotros lo hemos vivido en carne propia, porque en aquel fue cuando, 97, 98, cuando dijeron hasta acá llegamos y armen una productora si quieren seguir trabajando. Así es, recién le comentaba a Jesús de Zoom. Claro, y entonces aquellos 4 locos amigos, como digo yo, y quiero nombrarlos porque siempre hablamos de la gente que inició todo esto, pero Eduardo Seracio, Abel Aymar, Mito Palacios y Daniel Rufo, que, bueno, de todas maneras supieron timonear primero todo lo que se presentaba ante una empresa que para la época era distinta a cualquier otro emprendimiento que se hacía, ¿no es así? Porque era un medio de comunicación, una televisión que dependía del aporte publicitario, como lo sigue dependiendo,
pero eran otros tiempos. Los primeros deben haber sido los más difíciles y hoy quienes están al frente de la televisión, de la televisora, perdón, es lo que yo siempre les digo, ¿no? El agradecimiento de haber mantenido aquel viejo objetivo de aquellos 4 muchachos y que hoy sea lo que es, ya con la última tecnología, con un noticiero que no es como el que hacíamos nosotros, que teníamos allí una escenografía hecha a puro telgopor, con pantallas y toda la tecnología que hoy está a disposición de la televisión. Tal cual, adhiero a lo que decís vos, Ernesto, y es para felicitar a quienes están en este momento al frente de Televisora Regional Unimar, porque la permanencia y la continuidad marca un hito importante. Mencionabas recién, Ernesto, el noticiero Sí. que hacían. ¿Qué te acordás de esa dupla? Vos con Sonia. ¿Qué me acuerdo de qué? Sí, del momento en que hacían la dupla en la conducción de Acontecer. Te tenía cortito, de te Kitty. decía... Me acuerdo de Kitty. ¿Te acuerdas de Kitty? Sí, le dije hace un rato. Kitty Pairó. De Kitty. Después también teníamos un fan que ¿cómo era que nos decía? Había una dupla famosa en la televisión abierta, no me acuerdo yo cómo era. Andino Sí, y Mabel Marquesini. claro. Andino a mí me decía por la pinta que tenía. Tal cual, me acuerdo. Y me la acuerdo. otra que creo no equivocarme es que cuando se hizo la presentación de TRU sobre la calle Belgrano, fue el padrino Fabio Serpa que había venido a dar una charla en la Sociedad Italiana y justo estábamos en esto de el inicio, la inauguración, la primera transmisión del canal. Y que Sonia, a los primeros informativos, no pudo ir porque no me acuerdo qué le había pasado, que lo hicimos con Ricardo Rinaldón y los primeros noticieros. ¿Sabés qué me había pasado? Tuve sarampión, Ernesto. Exacto. Y ahora me acuerdo también de un chascarrillo que se decía, ¿y qué le pasó a Sonia? Y Sonia se ha puesto toda colorada y fue al médico y le dice, ¿qué padezco? Padece una hormiguita, le dijo. Yo me acuerdo que el día de la inauguración estaba toda roja, maquillada, porque bueno, uno no conocía cómo eran los efectos de la cámara, entonces Claro. por ahí se ponía en exceso el maquillaje y salía con un rubor impresionante, pero bueno, da la casualidad que a los 2 días, sarampión, con 24 años de edad, sarampión. Y justo en el comienzo. En el comienzo, así es. Así es. Y después el otro tema que me estoy acordando ahora, cada vez que hacíamos la producción del Acontecer, había que ir a sacar fotocopia de la rutina de lo que era el noticiero, el informativo, y teníamos que ir hasta la esquina de la señora, ¿cómo se llamaba? Olga Maggi, a sacar las fotocopias, 6, 7 fotocopias para el operador, para nosotros. Hoy eso creo que ya no existe más. Es cierto, mandar a sacar la fotocopia. Que a veces mandábamos a Genoveva, que estaba acá, que era nuestra alma mater y que nos ayudaba, la que nos daba el café, la que nos cebaba mate, la que me buscaba la ropa a mí. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, y no sé qué es de su vida, perdone que me introduzca en la conducción, Jesús, pero que de la vida de Sonia en este momento, yo tengo la suerte todavía de seguir haciendo algo, muchas cosas desde casa, justamente por esto de la tecnología, pero Sonia no había sabido más de su trayectoria después de haber sido directora de FASTA, ¿de dónde era directora? Exactamente, del Centro de Altos Estudios del Sur, del CAES, también docente del Colegio FASTA Sagrado Corazón. Y bueno, me llegó la jubilación, como nos llega a todos, y ahí estamos, transitando estos momentos, pero por ahí pensando en
hacer algo, no sé bien qué, pero en querer retribuir, digo yo, un poco de todo lo que la sociedad, las distintas instituciones me brindaron. Uno se toma un impas, hay cosas en la vida que ocurren que te hacen tomar un impas, pararte, analizar, verlo desde otra perspectiva, porque uno ya no tiene los 24 años, 30 que teníamos en ese momento, pero yo creo que se pueden hacer cosas y se puede aportar, se puede tener un propósito, se puede tener un sentido y se pueden tener las ganas. Lo que uno nunca pierde es lo que le gustó, o lo que soñó, o por lo que vibró. Y la comunicación yo la llevo conmigo. Recién hablábamos con Jesús, si bien uno fue mutando desde los medios de comunicación a la docencia, todo lo que sea el contacto con el otro, la empatía con el otro es algo que a mí me gusta y mucho. Y bueno, quizá pueda aportar algún granito de arena en las instituciones, enseñando o compartiendo lo que la vida me permitió aprender. Y eso es bueno porque, bueno, mantenerse en actividad nos hace sentir todavía útiles, por un lado, y por otro lado nos mantiene la mente, la capocha bien despierta. Así que es. Algo hay que hacer. Así es. Y antes de irte te voy a pedir que doña Jovita la despida en el saludo a Sonia. Un gran imitador, hace mucho que no la veo. Hace mucho que no la veo. Hay que juntarse. Un genio. Eso seguro que te lo pidió Víctor Rópolo, porque Víctor Rópolo siempre me dice que haga de Jovita. Lo he hecho en un par de fogones cuando mis niñas eran adolescentes, y en el fogón de fin de año de la escuela acá de la EXBA la hice un par de veces y bueno, había causado sensación, pero ya no, ya han pasado los años para mí. En enero clavé 81 y bueno, entonces bienvenidos sean, para seguir contando. Quedó por el camino. Bueno, y Jesús también tiene toda su historia, ¿no? Porque desde que estábamos allí, Jesús andaba por la calle y trayendo toda la información para armar el informativo, el noticiero. Así es. Sí, señor. Así que sí, señor. Somos del grupo, nada más que Jesús era más chiquito. 3 años menos. Ernesto, un placer, gracias por el tiempo. Gracias, Ernesto, un saludo a toda la familia. Fue mío, Sonia, un gustazo verte, ojalá nos encontremos face a face en algún momento, frente a frente. Y a vos, Jesús, personalmente quiero felicitarte por esta idea, un programa que entretiene como debe ser, porque lo que primero te dan como consejo en las clases de periodismo es que además de informar hay que entretener. Así es. Y esto que estás haciendo, la verdad que entretiene y cuenta historias de vidas muy interesantes, muy importantes y muy valiosas para la ciudad, y que seguramente formarán parte, cuando pasen los años, de lo que de la historia de la ciudad y de la región. Así que felicitaciones, Jesús, por tu iniciativa también y por haber vuelto al canal después de haber estado incursionando también en medios nacionales y por otros medios. Así que felicidades para todos y gracias por acordarse y permitirme este momentito con ustedes. Gracias, Ernesto. Un placer. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Es un placer. Un abrazo. Chau, chau. Y hoy la palabra, que es tan importante, le ha dado un gran mensaje al pool para que este partido quede aquí y podamos hablar y explayarnos. Nos pasamos de tiempo, pero es un placer, porque cuando se habla con gente, sí, pero cuando se habla con gente que sabe y que tiene una historia linda para contar,
hay que escucharlo permanentemente. Bueno, te reagradezco. Cerramos, un placer. Cerramos simplemente para que me des qué ha significado para vos la carrera que elegiste y el canal como posibilidad para desempeñarla. Mira, la carrera que elegí fue lo que me marcó en la vida. Yo desde chica sabía que estaba inclinada hacia la comunicación. Y tiene un espectro tan amplio que me permitió no solamente desempeñarme en la comunicación, sino también hacerlo en la política, hacerlo en la docencia, hacerlo como mamá, hacerlo como esposa. Yo creo que la volvería a elegir. La volvería a elegir. Y por otro lado, como te dije en un comienzo, la televisora fue mi casa, es mi casa, yo la siento así, cada vez que me invitan para algo. Siempre se lo digo a Héctor Piaggiotti, que le mando un saludo muy grande. Y me quedo con una frase de un libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, que es una autobiografía de una persona que estuvo en Auschwitz, en donde le había pasado de todo. Las cosas más tristes y oscuras que te imagines que le pueden pasar a una persona en la vida. Y este mensaje también va para toda la comunidad. Para todos los que pasamos por momentos difíciles, en algún momento de la vida, pensar que podrán sacarnos un montón de cosas, pero lo que nunca nos van a poder sacar es el sentido de pertenencia, es el propósito y es la búsqueda del sentido. Y yo creo que a mí la comunicación, la empatía, el estar con el otro, el estar con la gente, es lo que me da vida. Esta noche, el prepararme para venir acá y que vos me hayas invitado, para mí es un honor grandísimo. Ha sido grandísimo. Un honor. Y compartir esta pequeña historia de vida, que fueron muchos años, para mí es mucho, es mucho. El agradecimiento a todos, a vos, a todos los del canal, a Eduardo, a Ernesto, a todos los que en algún momento tuvimos contacto. Y eso, que nunca perdamos el sentido por el cual queremos hacer algo. ¿La pasaste bien? Espectacular. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un aplauso por el programa. Te felicito. Pero lo hacemos porque ustedes permiten que lo hagamos. Si no vienen a contar su historia, por más que yo lo quiera hacer, al pool jugamos Eduardo y yo nomás. No. Y no nos cuenta nadie. Gracias por venir, Sonia. Gracias. Ha sido un gracias placer. a vos. Y la semana que viene, hablando de historias grandes, 85 años. Y van a estar tocando acá. Se van a enterar la semana que viene. Hasta la próxima. Chao. Transmite Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.